Antonio Duplá, La República Romana Arcaica, el 509 al 264 a.C. 1. Introducción. Epígrafe. Moribus antiquis res stat Romana virisque. El Estado romano se sustenta en las costumbres antiguas y los hombres. Ennio, en Cicerón, sobre la República 5.1. La República Romana Arcaica se extiende cronológicamente desde la caída de la monarquía, fechada tradicionalmente en el 509, hasta el estallido de las guerras púnicas entre Roma y Cartago en el 264. Todas las fechas que aparecen en este libro son antes de Cristo. El proceso histórico que se desarrolla entre el 509 y el 264 presenta una unidad importante, si bien es posible establecer subdivisiones internas en este periodo de tiempo y distinguir distintas fases con importantes diferencias entre ellas. Por una parte, la expulsión de los reyes abre paso a un nuevo régimen republicano que se extenderá por casi 500 años y contempla la transformación de Roma de una ciudad-estado en el Lacio a un imperio mediterráneo. Por otra parte, el 264, esto es, el comienzo de la Primera Guerra Púnica, constituye otro punto de inflexión en la historia romana y universal. Se trata, en palabras del historiador británico Tim Cornell, del comienzo del fin para Cartago y para los otros estados de la cuenca mediterránea y del fin de los comienzos para Roma, desde el punto de vista de la historia de la urbe. El mundo antiguo es un mundo, en general, de sociedades lentas, es decir, un mundo en el que las transformaciones políticas, económicas o sociales se producen en lapsos temporales largos y prolongados. Sin embargo, los cambios que se producen en la República Arcaica en poco más de 2 siglos son fundamentales y trascendentales. En el caso de Roma se trata no solo de la evolución y consolidación internas de la ciudad, sino además de la formación de un dispositivo hegemónico en Italia, del Valle del Po hasta el Estrecho de Mesina. Durante ese tiempo, en realidad a lo largo de toda la historia republicana, la clase dirigente romana demuestra una capacidad de innovación que constituye una de las señas de identidad de la historia de Roma. Otra característica fundamental, ligada a la anterior, es el carácter de Roma como una ciudad abierta a agentes e influencias exteriores, aspecto evidente en la integración de poblaciones foráneas desde las épocas más tempranas. Se trata de un elemento estructural presente también en las ciudades griegas arcaicas que resulta fundamental para entender la historia posterior de Roma y su éxito. Los propios romanos lo destacan como un rasgo específico de su ciudad y así lo refleja el discurso del tribuno Canuleyo a mediados del siglo V. La misma argumentación reaparecerá siglos más tarde en la intervención del emperador Claudio en el Senado a favor de los nuevos senadores galos. La ciudad, no solo en el terreno físico, sino con todas sus implicaciones políticas, sociales e ideológicas, existe en el área tirrénica etrusco-latino-campana desde los siglos VIII-VII. Junto con las ciudades de la Magna Grecia, constituyen un elemento esencial en la posterior evolución de esas áreas y en su diferenciación en el resto de Italia. La Roma de los primeros tiempos republicanos no responde todavía a la imagen más conocida, típica y tópica de la gran Roma de Augusto y del Principado, pero ya entonces es una de las ciudades-estados más poderosas de Italia central. Desde el siglo VI, el paisaje urbano romano incluye, junto a espacios de vocación política pública como el Foro y el Comicio, gran número de monumentos como el colosal templo de Júpiter Capitolino y enormes casas de la aristocracia como las excavadas recientemente en el Palatino.
En ese marco se desarrolla el nuevo sistema político en un juego constante de equilibrios entre el Senado, las magistraturas y las asambleas. Un sistema que un conocido historiador británico define así en su evolución a lo largo de varios siglos. Dice Crawford: nada alteró el hecho central del gobierno republicano, o sea, el mando colectivo de una aristocracia en teoría y hasta diversos grados en la práctica, dependiente de la voluntad de una asamblea popular. En cierto sentido, esta aristocracia se auto-perpetuaba, pero sin duda fue perdiendo muchas familias de su seno a través de los siglos y admitió otras nuevas, en tanto que perduró un núcleo central compuesto por familias importantes. Si bien es cierto que esta base política permanece en todo momento inalterable, respecto al proceso histórico en general, es posible diferenciar dos períodos en la República Arcaica. Por una parte, los momentos finales del siglo VI y todo el siglo V, con los primeros pasos del sistema republicano y las dificultades de Roma en el Lacio, y por otra, el siglo IV y el primer tercio del siglo III, con la hegemonía de Roma en Italia central y el posterior dominio de la península. En el orden interno, en el primer período se asiste a la conformación del movimiento plebeyo, mientras en el segundo el conflicto entra en una fase resolutiva y surge una nueva clase dirigente, la nobilitas patricio-plebeya. Si la historia de Roma hasta fines del siglo V puede no ser demasiado distinta de la de otras ciudades de Italia central, el panorama cambia por completo en el siglo IV y en especial a partir de mediados de ese siglo. La conquista de Italia supone un punto de inflexión de trascendental importancia para el desarrollo de la sociedad romana, hasta el punto de que cada vez es más frecuente la referencia a una época medio republicana. Esta república media, todavía no bien definida, se remontaría hasta los inicios o mediados del siglo IV, prolongándose hasta la Segunda Guerra Púnica o incluso hasta la aparición de la crisis tardo-republicana. Con independencia de la aceptación o no de estas nuevas subdivisiones, es evidente que las fuentes literarias presentan una imagen de los primeros siglos republicanos fuertemente distorsionada. Si la idea de una continuidad lineal es discutible como parámetro histórico en general, el estudio de la Roma arcaica se revela como un fuerte antídoto frente a ese error. La historiografía antigua presenta mayoritariamente una historia de Roma de inequívoca grandeza desde el principio, con las líneas básicas de su entramado institucional, social e ideológico ya establecidas en época muy temprana, celosa de su especificidad propia y de un acendrado nacionalismo y patriotismo. A partir de ahí, se presenta una visión unitaria de la República como historia de la libertad del pueblo romano. En ese cuadro general, la imagen tradicional de Roma arcaica se basa en los primeros historiadores y analistas romanos y ha llegado hasta hoy, en gran medida, gracias al relato de Tito Livio. La importancia de Livio y otros autores en la conformación de la tradición sobre la historia más antigua de Roma es innegable, máxime en una sociedad como la romana, en la que la identidad colectiva se basaba en un corpus de tradiciones orales solamente recogidas por escrito en época bastante tardía. Pero el mismo Livio reconoce sus licencias en la idealización de Roma antigua. Su insistencia en la simplicidad de los primeros tiempos, la ausencia de corrupción exterior o la primacía de la agricultura son tópicos de gran fortuna posterior, pero que no reflejan fielmente la realidad histórica. La idea de una Roma arcaica pobre, rústica, pero incorrupta y de sanas costumbres y moral es una construcción tardía de políticos, historiadores y anticuarios tardo-republicanos y de época augustia. Es obligado señalar que esa reconstrucción, asumida por Rotosev, Last y otros historiadores de la primera mitad del siglo XX, ya había sido cuestionada en las páginas siempre sugerentes
de la historia de Roma de Mommsen. La reconstrucción moderna, contra la idea de un desarrollo histórico cerrado y estanco, insiste necesariamente en la idea de encrucijadas, de influencias cruzadas, de avances y retrocesos. Por ejemplo, en lo que hace a la Roma arcaica, ese planteamiento, siguiendo a Mazzarino, implica insistir en la idea de una koiné cultural en la Italia tirrénica frente a la supuesta ausencia de toda influencia exterior en la temprana República. Supone también asumir la realidad de la crisis del siglo V frente a la gran Roma de los tarquinos del siglo anterior, que implica desde un retroceso económico y material en la ciudad hasta el avance volsco en territorios del Lacio antes controlados por los romanos. El período republicano temprano de Roma suscitó un enorme interés ya en la propia antigüedad y lo ha seguido suscitando en el mundo moderno desde los primeros humanistas. En la actualidad es una de las épocas históricas que más está beneficiando de la feliz combinación de las distintas fuentes históricas y de los nuevos hallazgos epigráficos y arqueológicos. Es un campo particularmente adecuado para aplicar todo tipo de fuentes y documentación disponible, y por esa razón Arnaldo Momigliano decía que era una escuela ideal de método histórico. El coloquio, organizado por la Foundation Hart a mediados de los años 60 y recogido en el volumen 13 de los Entretiens o Entretiens, l'origine de la République romaine, 1967, representó al mismo tiempo un estado de la cuestión y un planteamiento de nuevos problemas. Las exposiciones arqueológicas realizadas a principios de los años 70 con los nuevos materiales descubiertos en Roma y en poblaciones de su entorno marcaron, en cierta medida, el punto de partida de una reelaboración de la historia arcaica de Roma todavía en curso. Al poco tiempo, una obra temprana, lamentablemente poco conocida, ofrecía ya una visión de conjunto renovada y prometedora. En las 2 últimas décadas, una serie de reuniones científicas internacionales han supuesto una puesta en común desde una perspectiva interdisciplinar de nuevas hipótesis y propuestas sobre los 2 primeros siglos republicanos. Los títulos de dichos encuentros y sus correspondientes publicaciones son indicativos de las líneas de investigación más recientes. Entre otras, destacan Social Struggles in Archaic Rome, Alle Origine di Roma, Stadt und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik, Crise et transformación de société archaïque de la Italie antique au siglo V, Bilancio crítico su Roma arcaica, fra monarquia e república. Dichas publicaciones, así como los volúmenes correspondientes en la nueva edición de la Cambridge Ancient History y en la Historia di Roma dirigida por A. Schiavone y el desaparecido A. Momigliano, junto con los trabajos más recientes, suponen en conjunto una bibliografía en crecimiento constante. Es destacable el hecho de que esta renovación historiográfica ha podido ser recogida ya en síntesis que ofrecen una visión de conjunto de Roma arcaica y, por otra parte, publicaciones muy recientes indican que este periodo y los problemas históricos que plantea siguen despertando el interés de los especialistas y, al mismo tiempo, sigue ofreciendo numerosos interrogantes. Entre las orientaciones más recientes de la historiografía moderna es posible citar, entre otros problemas, la temprana influencia griega sobre los pueblos de Italia central, la aceptación de la historicidad básica de las noticias sobre el conflicto patricio-plebeyo y una nueva visión de la sociedad y la economía romanas, así como del nivel material de Roma en los siglos IV y III. En el caso de la temprana influencia helénica, son los nuevos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo en el yacimiento de la antigua Lavinio, los que sustentan esta tesis que subraya la influencia directa griega sobre el Lacio y relativiza la mediación etrusca
como vía exclusiva de penetración de dicha influencia. Así, el helenismo se convertiría en uno de los factores más importantes del cambio y la evolución de Roma arcaica. Algunos autores van más allá e incluso cuestionan la tesis tradicional de la Roma etrusca en el sexto y la consiguiente liberación de una supuesta hegemonía etrusca en el siglo siguiente. En cuanto al conflicto patricio-plebeyo, se reconocen las dificultades para la reconstrucción de episodios concretos y la frecuente distorsión histórica realizada por los historiadores antiguos muy posteriores a los hechos. Sin embargo, se admite la historicidad del conflicto a partir de la constatación de una importante crisis económica y social en todo el período, de la existencia de dos grupos diferenciados, patricios y plebeyos, con formas de organización propias y una relación conflictiva entre ellos, y de la analogía con los conflictos en Grecia arcaica entre una minoría aristocrática y grupos de población no aristocrática excluidos de los derechos políticos. En este sentido, es muy interesante la reflexión metodológica de Raflot, 1986, quien insiste en la necesaria perspectiva comparativa con Grecia arcaica para iluminar los primeros siglos republicanos en Roma. En el caso romano, es preciso distinguir diferentes fases en el conflicto desde su surgimiento a comienzos del siglo V, en un contexto plebeyo más defensivo, hasta una fase posterior, a partir sobre todo de las leyes licinias sextias, de resolución de problemas económicos y de afirmación política. En relación con el desarrollo económico y el nivel material de Roma arcaica, hoy se cuestiona la tesis que ve en las guerras púnicas el momento del crecimiento espectacular de Roma mediante su inclusión en una órbita mediterránea y en una economía esclavista. A partir de una revisión de nuevos y viejos materiales arqueológicos, así como una de la lectura más atenta de distintas menciones en los textos, se remite a la segunda mitad del siglo IV, un importante desarrollo económico en Roma, con una ya notable red de intercambios comerciales, la presencia de esclavos provenientes de las poblaciones conquistadas y un sofisticado nivel de vida de las élites sociales y políticas. Este replanteamiento afecta también al estudio de los inicios y motivaciones del imperialismo romano y al análisis de la conformación de la nueva clase dirigente patricio-plebeya a partir del siglo IV. Si los debates sobre el imperialismo situaban sus comienzos en las guerras púnicas, hoy se apunta hacia la época de la conquista de Italia. La famosa alusión de Fabio Pictor a que los romanos conocen por vez primera la riqueza cuando la conquista de la Sabina a comienzos del siglo III es uno de los apoyos más firmes para esta revisión. Respecto al estudio de la nobilitas patricio-plebeya, se trata ahora de aplicar al estudio de los orígenes de esta nueva élite la revisión crítica de los planteamientos prosopográficos que ya se había realizado en las décadas anteriores para la época tardo-republicana. Si autores como Millar, Brunt, Crawford o Perelli han señalado las limitaciones de la prosopografía para una comprensión global del funcionamiento político y social de los siglos II y I, ahora Holkezkamp y otros plantean lo propio para los siglos IV y III. Se deduce así un cuadro más dinámico y fluido, más atento a las relaciones de los distintos grupos sociales entre sí, al juego de los diferentes elementos de la estructura política y a la interconexión entre la situación interna de Roma y el proceso de expansión exterior. En última instancia, el problema central para el estudio de Roma arcaica, al que se dedica el siguiente capítulo, es el de las fuentes. Es cierto que el debate sobre la aceptación o no de la información de las fuentes literarias para los tiempos más tempranos de la República, en particular de los analistas y de las grandes reconstrucciones históricas de Livio y Dionisio de Halicarnaso, sigue abierto. No obstante, frente a posiciones hipercríticas de épocas anteriores, hoy parece imponerse una actitud más proclive a aceptar la historicidad básica de esas noticias que, cada vez con mayor frecuencia,
se acoplan convenientemente con los hallazgos arqueológicos. Esa es la crítica temperata o el tradicionalismo moderato que reivindica Carmín Ámpolo. Es verdad que la información sobre instituciones y episodios históricos es más fácilmente reconocible y confirmable que la relativa a personas concretas de historicidad más dudosa o no confirmada. Pero ese es un problema de difícil solución para tiempos tan antiguos. En este contexto general de nuevos descubrimientos y nuevas interpretaciones, el interés que ofrece la historia de los primeros siglos republicanos en Roma a la luz de la renovación historiográfica reciente es innegable. La importancia de esta época queda clara cuando se advierte la cohesión de la sociedad romana en las primeras décadas del siglo III, presupuesto imprescindible para las guerras y conquistas posteriores. La superación del conflicto patricio-plebeyo tuvo como consecuencia una nueva integración sociopolítica. Por su parte, la conquista de Italia y los beneficios derivados de la misma, que afectaban a todos los grupos sociales, favorecieron el desarrollo material de Roma y una nueva estabilidad socioeconómica. La cohesión citada contribuyó a que se conformara una identidad nacional romana perceptible ya en vísperas del enfrentamiento con Cartago. Esa nueva imagen de Roma, preparada ya para la empresa imperialista mediterránea, resulta incomprensible sin el análisis de los siglos anteriores.